Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Vamos a empezar con este nuevo video que es el método de las mallas, que trata de la ley de voltaje Kirchhoff o ley de la tensión de Kirchhoff, ¿no? Es LBK o LTK, ley de los voltajes de Kirchhoff o ley de las tensiones de Kirchhoff, ¿no? Recordar que por ley de Ohm, voltaje es intensidad de la corriente por la resistencia. Recordar que es así. Bien, pasemos a una malla. A ver, una malla. Que ese sea 2, 4 y 6. Entonces, acá pide hallar la corriente en la malla. La corriente de la malla o las. Ya, ese es uno. A ver, ¿cómo podemos empezar esto? Vamos a, se coge un sentido de corriente, ya sea horario, un sentido de corriente horario o antihorario, cualquiera de ellos, si la corriente acá sale positiva, si la corriente acá sale positiva, está bien asumido el sentido y esa es la respuesta, esa es su corriente. Si la corriente acá sale negativa, entonces hay que cambiar de sentido. Cambiamos de sentido y cambiamos el signo, ¿no? No, bueno, si cambiamos el signo y sale, por ejemplo, si acá es 2 menos 2 amperes, acá sería 2 amperes. Ya está. Bueno, dicho eso entonces, ¿no? Vamos a repetir, si acá sale positivo, lo dejamos ahí, esa es su corriente. Si acá sale negativo, cambio de sentido y esa es su corriente. Por lo general, debo cambiar sentido. Si lo dejo así, también está bien. Si lo dejo así, también está bien, ¿ah? Si lo dejo así, también está bien. Digo antihorario es menos 2. Ya está. Y horario es más 2. También está bien. Pero hay teorías que dicen que la corriente no debe ser negativa, debe ser positiva. Pero bueno, esa es una lógica para empezar. Digamos. Entonces, acá, acá, acá la corriente se conoce rápidamente el sentido de la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué se conoce rápidamente el sentido de la corriente? Porque si tenemos una sola malla o una sola fuente de voltaje, o la que predomina, entonces la corriente pasa de menos a más por la fuente de tensión.
La corriente circula de menos a más por la fuente de tensión. Entonces la corriente va a circular así. Va a circular así. A ver. Va a circular así. De menos a más por la fuente de tensión. Pasa de menos a más. Entonces sube. Se va para la derecha. A la izquierda no hay nada. A la izquierda no hay nada. Se va para la derecha. Y de ahí baja. Y de acá va para acá. Y esta sería mi corriente I. Ahora, vamos a hacerle espacio. ¿Cómo polariza acá, no? Si entra hacia la derecha, si va hacia la derecha, de la flecha, miro la flecha y tomo la cola, ¿no? Acá sería entonces, entra por la cola entre más, menos, B1 le pongo. Cae acá, esa es la flecha, tomo la cola y entra por acá. Este será, la corriente pasa por la resistencia, forma una tensión B2. Ahora pasa por acá, hacia la izquierda, y forma una tensión B3, ¿no? Siempre entra polarizando en más. Polariza más, menos. Por la cola entra, miro la flecha, por la cola entra, más, menos. Entonces miro la flecha, por la cola entra en más, menos, tensión B3, o lo ponemos acá, ¿no? Más, menos, tensión B3. Siempre en la resistencia entra en más. Siempre por la resistencia entra en más, ¿no? Ejemplo en general. Si tengo resistencia R, inductancia y condensador, entonces, si la corriente pasa hacia la derecha, siempre que la corriente circule, va a entrar en más. Entra en más, termina en menos. Circula por acá, igual, entra en más, termina en menos. Circula por acá, o bien digo, el otro método, esta es la flecha, entonces tomo la cola y entra en más, sale en menos. Voltaje, este es voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. O caída de tensión, ¿no? Porque acá hay cambio de potencial positivo a potencial negativo. Bueno, entonces, por último, resumen. Si tengo una sola malla y una sola fuente de tensión, la corriente circula por la fuente de tensión, ¿ah? Por la fuente de tensión circula de menos a más. Entonces sube, pasa y pasa. Entonces por la resistencia entra polarizando en más. Entra en más, sale en menos. Entra en más, sale en menos. Entra en más, sale en menos. Entonces por LBK o ley de la tensión de Kirchhoff o ley de los voltajes Kirchhoff, ¿no? LBK, ley de los voltajes Kirchhoff, yo voy a decir lo siguiente. Por LBK, ley de los voltajes de Kirchhoff, por el método de las mallas, voy a decir lo siguiente. La suma de voltajes en una malla cerrada es igual a 0 voltios. Entonces, este voltaje, más este voltaje, más este, esos cuatro elementos que cierran la malla, su suma debe dar 0 voltios. ¿Ya? 0 voltios. A ver. Entonces decimos así. ¿Cómo lo ordeno? Algunos empiezan con menos, otros empiezan con más, y así sucesivamente. Luego con el primero que ve. La corriente circula, y tomamos un solo punto acá, por ejemplo el punto A, acá el punto P. Tenemos que dar la vuelta, supongamos que es el estadio, doy la vuelta, ¿no? Salimos campeón, damos la vuelta, y acá empezamos. Tenemos que dar una vuelta entera, ¿ya? Entonces, la corriente gira y ve menos. Entonces, pongo menos, ¿no? Ve menos, pongo menos. ¿Qué tensión es?
12 voltios. Entonces 12 voltios y ya está. Sumo otra tensión, no tengo que sumar todas. Acá gira y ve más. Entonces más B1, más B1, y de ahí gira, y ¿qué ve? Más B2, ¿no? La suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. La suma de los voltajes tiene que dar igual a 0. La suma de todos los voltajes tiene que dar igual a 0. Entonces más B1 más toman primero más tensión B2, entonces más B2. De ahí sigue más BA6, pero 6 está con B3, entonces más B3. Ya di la vuelta, entonces cumple esto, la suma de voltajes en una malla cerrada es igual a 0 voltios. 0. Pero ahí no queda, ¿no? Ahí no queda. Tenemos que aplicar la ley de Ohm. Para eso pusimos esto, ¿no? Voltaje que es igual, intensidad de la corriente por la resistencia, o que es lo mismo, R por I, al revés, ¿no? R por I. Entonces conservamos el menos 12, más B1, B1 ¿cómo es? Resistencia por corriente, o I por R, ¿no? Es lo mismo, I por R o R por I. Vamos a usar el de acá que es más fácil, R por I. Entonces, resistencia 2 por corriente I. B1, resistencia por I. 2 por I. ¿Qué más? Si acá, tensión 2, más tensión 2, resistencia 4 por la misma corriente. Por la misma corriente. Sigamos. Tensión 3. Resistencia 6 por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente I? Y esto es igual a 0. Pero esa forma es muy larga, ¿no? Muy larga esta forma, y de acá resolver y sale, ¿no? A ver, vamos a ver. O sea, agrupa ahora 4 más 6, factorizo I. Factorizo I, ¿qué sale? 2 más 4 más 6. El 12 pasa al otro lado y se transforma en 12, más 12, más 12, por eso decimos eso. 2 más 4, 6, más 6, 12 por I, 12I. 12I, a ver otra vez, 12I. Es igual a 12. Entonces, ¿cuánto sale la corriente? ¿Qué? 1 ampere. Pero esa forma es muy larga. ¿Cuál es la forma que vamos a usar para resolver todos los problemitas? Vamos a hacerlo así. No vamos a hacer que tensión 1, tensión 2, tensión 3, muy lento así. Forma práctica. Forma práctica. Si nos damos cuenta, si bien nos damos cuenta, siempre es más, ¿no? Apenas vemos una resistencia, es más. Resistencia más. Resistencia más. Resistencia más, ¿no? Por eso fue más B1, o en pocas palabras, más 2I, más 4I y más 6I. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora para que sea más fácil, ¿no? Para que sea más dinámico y más rápido? Entonces empecemos así. La corriente gira y ¿qué ve? Menos. Como ve primero menos, le pongo menos. Menos 2. Luego la corriente gira y por ser resistencia va a ser más. Apenas sea resistencia le ponemos más. Más. ¿Cómo saco el voltaje? Resistencia por corriente. Entonces 2 por I. La corriente sigue y ve una resistencia. La corriente sigue por acá y ve una resistencia. Entonces, por ser resistencia, ¿qué es? Más resistencia por corriente. 4 por I.
La corriente sigue y ve una resistencia. Por ser resistencia, ¿qué es? Más resistencia por corriente. 6 por es igual, cerramos todo, es igual a 0. Resolviendo, y sale ¿cuánto? ¿Qué? 1 ampere. Ya está. Resolvemos y la corriente sale 1 ampere. Así fue, así es fácil, más rápido, ¿no? Pero, bueno, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, lo dejamos ahí para que se pueda observar mejor. Y hagamos otro ejemplo, ¿no? Entonces, en resumen ya lo hemos dicho, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, vamos a ver por acá otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. A ver, a ver. Supongamos que tenemos un circuito así. Calcular, hallar la corriente I. Si lo hago como antes, me puede salir una corriente negativa, ¿no? Pero si aplico la teoría bien, me sale positivo. ¿Por qué? Porque tenemos una sola malla. Este es ejemplo 2, no ejemplo 2. Ejemplo 2, la anterior fue ejemplo 1. Tenemos una sola malla y una sola fuente de tensión. Entonces, la corriente por dónde circula. La corriente por dónde circula. Si tenemos una fuente de tensión, que es el corazón que alimenta todo, entonces la corriente va a pasar de menos a más por la fuente de voltaje, y así, ¿no? La corriente pasa de menos a más por la fuente de voltaje. ¿Quién es la fuente de voltaje de estos elementos? 20 voltios. ¿Cómo va? ¿De menos a más? Sí, va de menos a más. Entonces va así. Va así, de menos a más. Acá no hay nada, va para la derecha, sube, y de ahí va para acá. Ya está. Ese es su correcto sentido. ¿Sí? Ese es su correcto sentido. Ahora hago las mallas. Malla 1. Como hay una malla 1 le pongo. Malla 1. Empecemos con lo más fácil, ¿no? La fuente de tensión. ¿Qué cumple acá? ¿Qué cumple acá? Que la suma de voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Eso es lo que cumple. Entonces empecemos. Empieza por acá. La corriente gira, gira, gira y ve ese punto que le llamamos A y tiene que dar un 360 grados, ¿no? Tiene que dar una vuelta. Entonces, B menos, ponemos menos. ¿Cuál es la tensión? 20 voltios. ¿Qué más? Sigue. Otro elemento.
Vea 4. Por ser resistencia que hemos dicho que es más. Apenas sea resistencia más. Según este método, apenas sea resistencia es más. Entonces, más. ¿Cómo saco la tensión o el voltaje? ¿Cómo saco el voltaje? Desde la corriente I y saco así, ¿no? Resistencia 4 por la corriente I. Ya está. Ya está. Sigue la corriente y ve otra resistencia. Por ser resistencia es más o menos. Más. ¿Cómo saco el voltaje? Resistencia 10 por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? I. Entonces le pongo 10 por I. Sigue, ve por acá otra resistencia. Otra resistencia. Por ser resistencia más, ¿cómo saco el voltaje? Resistencia 1 por la corriente I. Y eso lo igualo a 0. Ahora queda resolver y salió, ¿no? 4i más 10i más 1i, 15i. 15i es igual a 20. Entonces, ¿cuánto sale i? Quinta, 3, quinta, 4, 4 tercios. 4 tercios de ampere. ¿No? 4 tercios de ampere. Ya está, se acabó. ¿Qué pasa si yo quiero la potencia en 10 ohmios? Si yo quiero acá potencia, si yo quiero ahí potencia, ¿qué pasa si yo quiero potencia? Entonces, ¿cómo sacaría la potencia? ¿No? ¿Cómo sacaría la potencia? La potencia en una resistencia, la potencia es la corriente al cuadrado por R. Y esto expresado en watts. En watts. Entonces, ¿cómo sacaría la potencia en 10 ohmios? Potencia en 10 ohmios es la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 4 tercios al cuadrado y multiplicado por la resistencia, ¿no? 10. Y esto en watts. ¿Cuánto sale eso ya con la calculadora de frente? A ver, vamos a ver. 4 tercios al cuadrado. 2,17. La potencia sale 17,777 watts. ¿Cómo se escribe watts? Con doble T. Watts. Ahí está. Ahí está. Bueno, otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Otra malla. Supongamos que ya tenemos dos fuentes. Hemos dicho que circula, pasa de menos a más por la fuente que predomina, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa si hay dos. Entonces, este que sea más o menos 10 voltios, acá 5 ohmios, acá 7 ohmios, cualquier número, ¿eh? Cualquier número, acá 12, este que sea, ya 11 le ponemos, 11. Pero faltó otra fuente, ¿no? Faltó otra fuente, a ver, vamos a ponerle otra fuente. Otra fuente falta, ¿no? Vamos a ponerle otra fuente. 7 ohmios, y acá, a ver, más o menos 30 voltios.
A ver, ¿cómo hago en caso de que yo no sé? Supongamos que yo lo hago al azar, ¿no? Lo hago como yo dije al comienzo. Asume cualquier sentido. Si te sale positivo está bien, si te sale negativo está mal. A ver, vamos a hacerlo como yo quiero. Voy a hacerlo antihorario. A ver, vamos a hacerlo como siempre, ya horario, horario. Vamos a hacer, la costumbre es horario. Ya no voy a poner todo como un rectangulito, la corriente, lo voy a poner como un circulito, como una media luna. Este es I, ya está. El método es igual, cierre, basta que sea resistencia, es positivo, ¿ya? Basta que sea resistencia, es positivo. Entonces empieza así. Malla, le pongo acá malla, malla, 2 puntos. Empecemos. Corriente, menos, empieza por acá. Da la vuelta, ya tiene que dar la vuelta por todos los elementos. Entonces, V menos, ¿no? La suma de voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Entonces, V menos, ¿cómo saco la tensión? ¿10 por I o 10? Observo la fuente, es voltios, ¿no? Entonces, como la tensión o voltaje es voltios, ya está dado en voltios, pongo el 10 nomás, menos 10. Sigue girando, gira por acá. Veo una resistencia. Vamos a hacerlo paso a paso. Veo una resistencia, entonces será más 5 resistencia, ¿no? Por ser resistencia más, ¿cómo saco el voltaje? 5, resistencia 5 por corriente I. 5 por I. Sigue girando, veo una resistencia. Por ser resistencia en más, ¿cómo saco el voltaje? Resistencia por corriente, ¿no? 7 por I. 7 por I. Sigo acá. Ahora, más, ¿ve primero? ¿Qué ve primero? Más o menos, ¿no? Como la corriente va por acá, primero el más, entonces pongo más, ¿no? Acá, ¿cómo fue? Va por acá, ¿ve primero el menos? Primero el menos. Entonces, primero el más, voltaje, V está en voltios, 30 no. Sigue, ve una resistencia, por ser resistencia en más, resistencia 11 por corriente I, y esto lo igual a 0. De acá resuelvo y ya salió. Bueno, voy a hacerlo con una calculadora especial y ya está, ¿no? A ver, vamos a hacerlo con una calculadora especial. Una calculadora especial y ya se acabó. A ver, menos 10 más 5 por X más 7 por X más 30 más 11 por X es igual a 0. Listo, la corriente sale negativo. Miren, salió negativo. ¿Qué hay que hacer cuando sale negativo? Hay que cambiar de sentido, ¿no? Y se convierte en positiva la corriente. Sale menos 0,8696. Aproximando, ¿no? Porque acá hay más decimales. Amperio, ¿no? Amperio se escribe. Entonces salió negativo. Entonces, ¿qué hago si sale negativo? ¿Qué hago si sale negativo, no? Entonces, esta corriente, este sentido, no es el correcto. Este no es el correcto. Entonces, ¿cuál es el correcto sentido? Lo cambio. Lo cambio y pasa de inmediato al opuesto, al sentido opuesto. Entonces, I será así, lo mismo, 0,8696 amperes. Que expresado en miliamper, la coma corre 3 veces, 869,6 miliamperes, ¿no? Es como multiplicar por 1000 y dividir entre 1000. Por 1000, la coma corre. Y entre 1000, este 1000 sube como miliamper. Miliamper. Ya está, ya está. Potencia, a ver, potencia.
Veamos cómo sería la potencia en cualquiera de las resistencias. Ahí no se ve tan claro, vamos a ponerlo por acá, a ver. Un agregado, acá. Un agregado acá. ¿Cómo sería la potencia en 5 ohmios? Potencia en 5 ohmios. La potencia en 5 ohmios. ¿Cómo que dijimos de la potencia? ¿Qué habíamos dicho? Que es la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? No va a ser para tensión, ¿no? Porque si fuera tensión, acá dice R, ¿no? Para tensión es otra fórmula. Tensión o voltaje o fuente de corriente es otra fórmula. Para resistencia es así. I al cuadrado por la resistencia. Entonces, ¿cómo saco esto? La corriente al cuadrado por la resistencia. Y esto en watts. Entonces sería la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Menos. Acá, como es al cuadrado, puedo poner positivo o negativo. ¿Ya? Puedo poner positivo o negativo. Pod de 5 ohmios menos 0,869 869 al cuadrado por la resistencia 5 en watts. Resuelvo esto y salió. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 3,7776. 3,776 watts. 3,776 watts, ¿no? Así sale. Bien. Bueno, esto es malla simple, ¿no? Meto la malla, pero para malla simple. Vamos a hacer otro video donde ya sea 2 o 3 mallas y expliquemos más, ¿ya? Por ahora es malla simple para ver qué pasaba si la corriente sale negativa o positiva. Ahí una fotito para, bueno, lo están teniendo en video. Ahora, ¿cómo yo puedo, lo voy a borrar ya, para poder solucionarlo más rápido? Otra técnica. A ver, ¿cómo podría sacar más rápido? El sentido acá era el rojito, ¿no? El antihorario. ¿Cómo puedo asegurarlo si aplico bien la teoría, ¿no? Para ya no estar cambiando de signo, cambiando de sentido. La potencia se queda, ¿ya? La potencia se queda. A ver, aquí. A ver. Si tengo una sola malla, ¿cómo saco el sentido de la corriente? Si tengo una sola malla, pero ahora tengo varias fuentes de tensión, ¿no? ¿Cómo saco el sentido de la corriente? Entonces, me fijo en el voltaje que predomina, en la fuente de voltaje que predomina. 30-10, 30 o 10 gana 30, ¿no? 30 es mayor. Entonces, esta es la que va a predominar. Entonces, ahí aplico la teoría. Decía que para una sola malla, si tengo una fuente de tensión, la corriente pasa de menos a más por la fuente de tensión. Esta es mi fuente de tensión, entonces la corriente tiene que pasar de menos a más. Entonces pasa de menos a más, sube, ¿no? Sube. Pasa de menos a más. Cuidado con decir que siempre sube, ¿ah? Porque si está al revés, puedes quedar ahí, ¿no? Si está al revés, por ejemplo, así menos más, y tú dices que sube de menos a más, pues acá habría un desorden con los sentidos, ¿no? Por eso digo, pasa de menos a más. Y este menos, más,
Pasa de menos a más, así. Pasa de menos a más. ¿Ya? Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí. Entonces acá pasa de menos a más y la corriente gira. Y si resuelvo ahí, entonces me va a salir positivo. Entonces yo resuelvo y ahí me sale positivo. Ya me sale positivo. Va a salir positivo. Bueno, ahí está bien. Vamos a hacer después para, vamos a hacer para más mallas. Vamos a hacer para más mallas y se va a poder resolver. Hemos salido la potencia, ¿no? ¿Cómo sería la potencia en la fuente? A ver, por si acaso, ¿no? ¿Cómo sería la potencia en la fuente? Potencia en esta fuente, la potencia para las fuentes es la intensidad de tensión, la corriente por el voltaje. ¿No? La corriente por el voltaje. Entonces, en esta sería la potencia, sería la corriente. Ya como acá está resuelto bien asumida la corriente, sale la corriente positiva, ¿no? La corriente va a salir 0,869 amperes y multiplicamos esto 0,869 amperes por la tensión 10, y esto en watts, ¿no? Entonces simplemente es así, multiplicar los dos y ya sale. Entonces es 8,69 watts, ¿no? ¿Por qué? Porque por 10 la coma corre a la derecha una vez y se acaba. Ahora, ¿esta potencia genera o consume? Bueno, eso es otro tema. Pero ¿por qué? ¿Cómo puedo saber si genera o consume? Si tengo la fuente de tensión, más o menos, y la corriente pasa, la corriente puede pasar en cualquier sentido, ¿ah? Puede pasar es para cualquier fuente de tensión. ¿Cómo saber si genera o consume? Si la corriente pasa, entonces si la flecha coincide con el más, hago pasar la corriente. Y si la flecha coincide con el más, la potencia se dice que genera potencia generada. Caso contrario, sería consumida, ¿no? Si, por ejemplo, descubro que es así, entonces hago pasar la corriente y la flecha coincide con el negativo, la potencia es consumida. Ya está, ese es para Juan de vuelta. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Vamos a hacer otro video para doble malla. Y bueno, lo dejamos ahí. Gracias, nos vemos.